Evangelio de hoy sábado 14 de marzo de 2020. Un saludo muy especial a todos los que nos ven en las redes sociales y también para aquellos quienes desde sus hogares se nutren con ese pan sabroso de la palabra de Dios. Hemos llegado a la culminación de la semana, ya entramos en un día de descanso y de sano esparcimiento. Qué bueno hacerlo, siempre guiado de la mano de Dios. Tomamos el Evangelio de San Lucas en el capítulo 15, versículos del 1 al 3, y luego pasamos del versículo 11 al 32. En aquel tiempo se acercaron a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola: Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país, que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando, entonces se dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, me pondré en camino a donde está mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Se levantó y vino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas. Y echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: Saquen enseguida la mejor túnica y vístansela. Pónganle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traigan el ternero cebado y sacrifíquenlo. Comamos y celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Este le contestó: Ha vuelto tu hermano, y tu padre ha sacrificado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a su padre: Mira, en tantos años cómo te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya. A mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo, que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. El padre le dijo: Hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado uno de los textos más impactantes, no solo de los evangelios,
sino de toda la Sagrada Escritura en sí. La famosa parábola del Hijo Pródigo o del Padre Misericordioso. Con ese texto, Jesús define quién es Dios para nosotros los creyentes cristianos. En esta historia aparecen tres personajes: el Padre, el Hijo menor y el Hijo mayor. Analicemos cada uno. El Padre se muestra como una persona liberal que da al margen de confianza al Hijo que se quiere ir y luego le perdona aceptando su regreso. Y si bien lo notamos, este Padre sale en dos ocasiones. La primera para acoger al Hijo pródigo en su regreso y la segunda para hablar con el Hijo mayor e intentar convencerlo para que entre al banquete o a la fiesta. El segundo personaje y el más principal, lo digo porque en él se centra todo el desarrollo de la parábola, es el Hijo menor. ¿Qué pasa con este hombre? Siempre va de idas y de regresos. ¿Y por qué lo hablo en plural? Porque en él nos podemos identificar claramente cada uno de nosotros. Nos aprovechamos abiertamente de la libertad que Dios nos da y en medio de errores recibimos grandes lecciones y tenemos la capacidad de reaccionar bien cuando recapacitamos queriendo volver a la presencia de Dios. El tercer personaje es el Hijo mayor. En él Jesús retrata a los fariseos y escribas quienes murmuraban contra Jesús. De hecho, ahí nos vamos al inicio del texto, porque él comía con los pecadores. La pregunta clave, siguiendo este evangelio, es: ¿en cuál de estos tres personajes nos encontramos retratados? ¿Será de que tenemos entrañas de misericordia como el Padre, porque respetamos las decisiones de los demás y sabemos acoger, brindando confianza y nuevas oportunidades a los que de una o de otra manera han tenido errores o fallos? Yo al principio de la semana definía el término misericordia, dar el corazón. Dios todos los días nos da esa posibilidad. ¿Será de que nosotros también tenemos misericordia? Dirá Jesús en las bienaventuranzas: dichosos los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. No obremos con mezquindad frente a los demás. No recordemos las acciones del pasado. Eso atormenta. Seamos 100% buenos y tengamos esos sentimientos de amor y de bondad, no solo para con los que son buenos, sino principalmente para con los que son malos, porque ellos son los más necesitados. ¿Será de que nos retratamos en el Hijo menor o en el Hijo pródigo porque nos hemos lanzado a la aventura de subir y bajar constantemente? A mí me llama mucho la atención lo que hace este hombre cuando cae en el fondo de su situación. Recapacito. Nosotros también, cuando hacemos lo indebido, debemos recapacitar. Debemos tener esa capacidad de preguntar: ¿por qué lo hice? ¿En qué estaba pensando?
¿Por qué me dejé llevar? Y desde ese análisis serio de la conciencia, podemos tener una contrición o dolor por ofender a Dios. Y desde allí el propósito de mejorar para no volverle a fallar. Yo puedo considerar de que este texto de la parábola del hijo pródigo es la mejor imagen de poder cada uno de nosotros hacer una buena confesión. Ya estamos entrando en la mitad de la Cuaresma. Nos estamos preparando para celebrar los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. La Iglesia nos pide estar confesados. ¿Cómo hacemos nosotros esa viva reconciliación con el Padre? A la manera del hijo pródigo. ¿Será de que volvemos la confesión una rutina, una costumbre, o en verdad está ese deseo de encontrarnos con Dios Padre, así como sucedió en esta parábola? O si tenemos la actitud del hijo mayor, que no aceptamos y no reconocemos los errores de los otros porque nos centramos en una soberbia. ¿Cuántas veces, como este hombre, decimos, esa persona, ese papá, ese hijo, ese amigo, ¿no? Con nadie hay que tener esa actitud de ser despectivos. Demos nuevas oportunidades de reivindicación, porque sólo así haremos posible la misericordia según Dios. Pidámosle a Él que a la luz de esta parábola entremos en ese amor infinito que nos da, no por lo que somos, sino a pesar de lo que somos, pecadores. Recuerden, no estamos solos. Dios está con nosotros.